le quiero dar la bienvenida a Mara Pérez Reynoso. Para si la audiencia no lo sabe, Mara es la titular del área de diversidad y no discriminación del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y según a mí, no me gustan las categorizaciones, los medios nacionales e internacionales la reconocen por ser la primer funcionaria de este rango, ¿no? Porque ha habido algunas funcionarias en municipios, en el interior, hace muchos años, en provincias, pero digo, a nivel nacional y con este rango tan importante y un tema tan complejo que vamos a debatir como es la lucha contra la discriminación, la homofobia, la transfobia dentro de las fuerzas de seguridad federales, de una persona trans. Podríamos decir así, sos la primer funcionaria nacional en este orden. Yo recuerdo, bueno, ante todo, buenos días a la audiencia y agradecerte la invitación, que hace mucho no te veía. Yo recuerdo el año pasado cuando me tocó representar a la Argentina en Naciones Unidas, yo cuando cuento esto digo, todo el mundo se dio vuelta, y literalmente todo el mundo, porque había 135 claro. países miembros. Fuiste con el vicecanciller Foradori, yo vi la foto. Así es, y con el ministro de Salud, Lemus. Y bueno, y con una comitiva, ¿no?, de funcionarios también, pero la novedad en ese momento era que, claro, que había asumido una mujer trans en seguridad. Entonces, el vicecanciller en ese momento menciona que es, digamos, la primera funcionaria transexual o transgénero en el gobierno, un gobierno nacional con un cargo federal. Y después los países miembros, cuando se van acercando a saludar, dicen, no, pero no solo eso, sino que sos la primer funcionaria transgénero a nivel mundial que tiene un cargo en seguridad, porque nunca antes se hubiese existido. Así que eso es como que también... lo digo siempre en los medios, claro, quedó, digamos, estoy como reconocida como la primera funcionaria trans. Digo, prefiero que me llamen Mara, pero bueno. No, pero digo, por eso digo, a mí no me gustan las categorizaciones, sí. Siempre fue uno de los grandes motivos con los cuales tuvimos siempre nosotros es por encontrar ese punto en común. Y antes de pasar al tema que te invitó originariamente, que tiene que ver con la celebración este 17 de mayo del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia, la Lesbofobia y la Bifobia, esto demuestra, que esto que estás contando vos, que se cae uno de los discursos muy típicos de algunos sectores que dicen representarnos a los que formamos parte de las minorías sexuales, de que obviamente solo los gobiernos de tendencia progresista, centroizquierdista, izquierdista o populista, como yo creo que los englobo más, consideran o toman en cuenta para la hora de cumplir funciones en el Estado a las minorías, ¿no? Y en este caso el gobierno de Cambiemos rompió ese paradigma, hasta te diría bastante pobre, ¿no?, de forma argumentativa, de creer que solamente las minorías podemos participar con roles importantes en gobiernos de centroizquierda, en este caso un gobierno de centroderecha en algunos puntos. Yo creo que la gran diferencia es entre decir y hacer, ¿no? Antes se decía mucho, pues nosotros hicimos. La verdad es que... Bueno, yo soy un caso también, yo fui director de este gobierno y... Ni el presidente Macri, ni la ministra Bullrich mencionaron en su campaña el tema de diversidad, ni tampoco sacaban fotos con miembros de la comunidad. La banderita. Ni la banderita, ni nada de eso. Ahora, digamos, al momento de confeccionar, ¿no?, y de crear su gabinete, la verdad es que... El primer y único gobierno que convoca a una mujer trans para ocupar un lugar en su gabinete fue el gobierno de Cambiemos. Y esto también me llamó la atención porque a nivel internacional lo decían en estos términos, que por ahí podemos compartir o no, porque no creo que sea un gobierno de ultraderecha, como dicen algunos medios, pero decían... De centro liberal se puede catalogar. Digamos, mostraban esta cosa, ¿no?, como diciendo, bueno, un gobierno de ultraderecha convoca una trans para eso. O sea, era lo que, como diciendo, los gobiernos anteriores o el progresismo nunca le dio un lugar así nunca le dio la oportunidad, porque otra de las cosas que quiero decir, y esto lo digo siempre respecto, yo viste que soy estoy muy en contra de las leyes de cupo y demás, que no me parecen que sean buenas porque no solucionan el tema de fondo. Digo, la ley de cupo femenino. Les puedo asegurar que el presidente no se sentó con su equipo para decir, a ver, necesitamos 3 ministras por lo menos mujer, Bullrich. No, lo hizo por meritocracia, por mérito. Entonces también creo que al momento de convocarme en ese lugar y en seguridad, tampoco dijeron, a ver, busquemos a un perfil de una mujer trans para ver si... eso es lo que voy, por eso digo... A ver, y no solamente vos... A ver, mi caso, por ejemplo, yo soy una persona que además he sido militante por los derechos de la comunidad LGTB desde mi forma y desde mi acción personal, y he sido director
general en este gobierno, dentro del área de la vicepresidencia de la Nación. Pedro Robledo. El primero que volteó Cristina. El primero que volteó Cristina, así que se lo pone como bueno, bienaventurados los que luchan por la justicia. Después tenemos un subsecretario de Estado, Pedro Robledo, al frente de las políticas de juventud, que es abiertamente y además siempre ha luchado contra la discriminación. Por ejemplo, está el caso en el gobierno de la ciudad, esto lo digo porque es público y porque lo han manifestado, yo no estoy haciendo ningún tipo de escrache mediático, que es el subsecretario de Transporte, que está casado, también que es una gran persona, y no voy a nombrar porque no estoy autorizado, pero hay, por lo menos yo he calculado, entre directores nacionales y directores de organismos descentralizados, por lo menos 50 funcionarios que pertenecen al colectivo LGTB y que, como bien vos decís, no estamos o no fuimos puestos porque, a ver, tengamos 50 gays o una trans para cumplir con lo políticamente correcto. Y eso no invalida, o digamos, no es el cupo, ¿cómo es? El 4% de discapacitados. No, o sea, que además es como que lo piden, y ahora estaba hablando del cupo trans. No, yo en eso, bueno, pero eso es un debate aparte que sería muy bueno también en algún momento darlo como sociedad, ¿no? Pero bueno. Y Mara, contanos, ¿cuál es el espíritu de este Día Internacional que se celebra el 17 de mayo de lucha contra la homofobia, la transfobia, la bifobia? ¿Cuál es el espíritu? Nosotros perdimos el debate en la Cámara de Diputados porque en el 2002 o 2004, no recuerdo, viste que cada 2 años estoy confundido con los proyectos, sino fue en el 2002, en el 2012, fue en el 2014, que se sancionó, o la Argentina adhirió a ese Día Internacional contra la homofobia, la transfobia, etcétera, y en Argentina es el día de la lucha contra la diversidad, por el respeto a la diversidad sexual y la identidad de género. En lo personal, no me gustan los día contra, ¿no? Viste, como el 1 de diciembre, día contra la lucha del VIH-Sida. No es contra la lucha. Como si los 364 días restantes no se lucharan, no se y tampoco el contra, o sea, es decir, me parece me da hasta bélico. Entonces, por lo negativo. Nosotros optamos por celebrar o conmemorar el Día del Respeto por la diversidad sexual, la identidad de género, etcétera, etcétera. Esto surge porque en los años 90 la OMS, elimina de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad. Y tiempo después se suma la transexualidad también, que hasta hace poco estuvo considerada como una... Exacto. Y en base a eso es que, bueno, las Naciones Unidas y varios países deciden, ¿no?, adoptar ese día, el 17 de mayo, que recordemos de 1990, donde se erradica de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad. Después, bueno, muchos países adhirieron, de hecho el nuestro también, como lo estaba mencionando anteriormente, pero bueno, es un tema que hay que trabajarlo demasiado. Por hoy tenemos alrededor de, 70 países, un poco más, que tienen criminalizado el hecho de ser homosexual. Sí, claro. Así que imagínense que aún en la humanidad hay mucho por hacer. Justamente nosotros estábamos hablando en la emisión pasada de ciertas ironías que a veces, la política internacional genera, como por ejemplo que en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU formen parte países, no solamente violadores reincidentes en materia de derechos humanos, sino que además con violadores, obviamente quizás de forma clandestina o porque permiten el accionar de grupos que violan derechos humanos, sino estados donde además la propia política del Estado es violar derechos humanos. Y en el caso de algunos países islámicos, donde tienen gobiernos integristas, donde la homofobia casi es como, ¿no?, un mandato de la homofobia. Cuando dentro de la homofobia incluyo, ¿no?, todos los tipos de fobias hacia el colectivo LGTB. Esto en la oportunidad del año pasado, que me tocó representar a Naciones Unidas a nuestro país, tuve la posibilidad de plantearlo. Perdón, pero contanos qué ve, porque estamos hablando de Naciones Unidas, pero fue una asamblea especial, eso es lo que no hemos comentado. Es una reunión de alto nivel que se celebra cada 5 años, donde todos los países miembros se juntan para debatir un tema específico. En este caso es porque la ministra Bullrich ha decidido trabajar los temas de VIH-Sida en uniformados, puertas adentro. Así que nuestra área ha implementado ahora políticas para trabajar con los temas de discriminación y también de derechos que asisten, ¿no?, a los miembros de nuestra fuerza. Contame, Mara, ¿cómo están aplicando estos protocolos internacionales de lucha contra el VIH, SIDA, supongo también contra enfermedades de transmisión sexual, dentro del marco de Naciones Unidas en Argentina?
Bueno, en primer lugar, digamos, mi área no atiende el aspecto de salud, ¿no? Porque hay una dirección de salud, de bienestar de las fuerzas. Lo que sí hacemos es, digamos, trabajar y abordar el impacto social, si se quiere, dentro de las fuerzas, en el trato igualitario por parte del Ministerio para las Fuerzas, por parte de superiores a subordinados y entre sí. Y obviamente asistiéndolos en todo lo que sea pertinente, ¿no? a esta cuestión y esta enfermedad. Volviendo a las Naciones Unidas, claro, lo que hicimos fue, digamos, no solo atender el tema y estar a la vanguardia, ¿no? Y también totalmente actualizados e informados de lo que estaba pasando a nivel mundial con esta pandemia, sino que también mostrar nuestra adhesión y preocupación y que nos ocupamos del tema también en el Ministerio de Seguridad, cosa que lo ha celebrado mucho Naciones Unidas porque decían, no podemos creer que tantos años que trabajamos esto y a veces los países no comprenden de que esta reunión, que es el UNGAS-SIDA, central es para atender o trabajar los temas políticos del SIDA, no es un congreso médico. Hay como un reduccionismo de entenderlo, claro, ¿no? Como algo más científico, claro, médico, como es una enfermedad, no como una política es salud. Pública, quizás, claro, ¿no? Está como disociado de la acción diaria de un gobierno. Exacto, ¿no? Entonces recuerdo que las autoridades de Naciones Unidas dijeron qué bueno que la Argentina entendió que es un debate y una discusión política por eso mandan a otros ministerios que se están haciendo eco de esto. Así que en ese sentido, muy, muy bien. Yo recuerdo que estábamos, mientras dimos el discurso de la Argentina, en los medios internacionales, los medios de Estados Unidos, principalmente los medios locales de Nueva York, que estaban cubriendo ahí permanentemente eso, se comenzó a publicar el ranking de los países progresistas y la Argentina estaba presidiendo o estaba en la punta del bloque progresista a nivel mundial. Y eso es algo que nos hizo mucha gracia. Claro, estaban hablando todo el mundo de la revolución de la mujer transgénero que estaba representando un país en las Naciones Unidas. De un gobierno que nada tiene que ver ideológicamente con ni lo bolivariano, ni lo revolucionario, ni con la izquierda, ni con la centroizquierda, digo, exacto. ¿No? ¿Cómo se rompen los paradigmas? En realidad los prejuicios. Volvemos a lo mismo, ¿no? Ese prejuicio de que un gobierno de cierta orientación... Mira, yo en la historia, yo la otra estaba preparándome para esta entrevista, estaba viendo, por ejemplo, ¿no? En otras naciones del mundo donde hay casos de ministros de Estado, secretarios de Estado. Uno, por ejemplo, es en Taiwán, la ministra dedicada a todo lo que tiene que ver con tecnología y todo lo que es la informatización del Estado, ¿no? La innovación en informática del Estado taiwanés es una persona transgénero. Claro. De un gobierno de derecha. Bueno, en Colombia también, ¿no? Una ministra o una fiscal de la Nación, creo, que lesbiana, bueno, pero también claro, abiertamente. Bueno, y después ministros. Durante el primer, no me acuerdo si el primero o el segundo mandato, el primer mandato de Angela Merkel, su segundo, el vicecanciller Guido Westerwelle, líder del Partido Liberal, abiertamente gay y casado. Y no vamos a decir que el gobierno de Merkel es de izquierda, ¿no? Digo, no sería precisamente el caso. Fue el gobierno de Margaret Thatcher el que elimina por ejemplo, ¿no? Toda la legislación homofóbica y que reprimía penalmente. Por eso, unos dicen y hablan y los otros hacen. Exactamente, volvemos a eso. Contanos cuáles las próximas actividades a escala internacional que tenés previstas. Y se me ocurre en este momento, bueno, varias, ¿no? Pero se me ocurre en este momento mencionar un protocolo de actuación policial en el que estamos trabajando, que justamente salió también, ¿no? Por un pedido de los países miembros de Naciones Unidas respecto a requisas, cacheos y detenciones a personas transexual y transgénero, fundamentalmente, ¿no? Porque tenemos, por un lado, la cuestión, digamos, registral y legal de la documentación, de la identidad, y por el otro lado, el trato digno, y por el otro lado el aspecto, ¿no? Del desconocimiento total en cuanto a las cuestiones biológicas, si digamos se ve mujer pero tiene todas esas cuestiones generan muchos conflictos, no solo culturales y en cuanto a la gestión en cada uno de los países, sino también legales. Así que nosotros nos estamos, dentro de poco, creo que para estos días va a estar saliendo este protocolo y vamos una vez más a posicionar a la Argentina en el primer lugar, o pioneros en tener un protocolo de actuación donde las fuerzas policiales y de seguridad de nuestro país tendrán un trato digno. Obviamente, esto no es que estamos creando un nuevo Código Procesal Penal, es lo que dice el Código y lo que dice la Ley de Identidad de Género y el respeto digno, y también todos los tratados internacionales que adhirió Argentina para poder, digamos, llevar a cabo un trabajo
bien, como corresponde y como lo indica la ley, y a su vez garantizar los derechos de las personas. En los últimos minutos que nos quedan, una de las noticias que, bueno, te tuvo también en el tapete fue la reincorporación de una subcomisario que había sido víctima, ¿no?, de transfobia. Contanos brevemente el caso porque es muy emotivo y además era muy emotivo ver la foto, ver a la ministra. Bien. La ministra, perdón. Era un oficial inspector de la Policía Federal Argentina que cuando hizo su transformación, ¿no?, a mujer, a Daniela Pasantino, la nombro porque ya es de público conocimiento su caso, el caso Pasantino, como lo bauticé. Cuando decidió cambiar la institución, la Policía Federal comienza a darle licencias médicas y psiquiátricas, que son terribles, si leería la carátula de cada una de ellas, es terrible. Y en ese entonces la ministra Garré, firma su separación, su desvinculación a la fuerza. Perdóname, ¿me repetís quién? La ministra Nilda Garré en ese momento es quien firma su pase a retiro, es decir... Los del amor, ¿cómo es? El amor vence al odio, claro, el matrimonio igualitario, ¿no? Ella firma. Bueno, esto lo dijo Pasantino, dice, a mí me llama mucho la atención, para bien, ¿no?, que un gobierno progresista y que nos defendía y que alzaba las banderas de los derechos humanos y de la diversidad me haya sacado de la institución y el gobierno de Cambiemos, que para nosotras, para el colectivo trans, era más o menos como algo muy conservador y que nos iba a venir a reprimir, etcétera, es quien me reivindica. Así que después de 9 años de una lucha, de una devastación en cuanto a lo mental, a lo moral, a lo personal, no solo la hemos, reincorporado, que es lo que correspondía, sino que también en el medio, por esta decisión, ella perdió 2 o 3 ascensos que les correspondían, así que no solo, se reincorporó nuevamente como oficial activo de la Policía Federal Argentina, sino que también ascendió a subcomisario y ahora en este momento está haciendo el curso jerárquico, que es el curso de ascenso, para llegar a comisario. Así que ¿y dónde va a realizar funciones? ¿En una comisaría o en algún área? No, ahora te cuento. Dios mediante, para fin de año quizás tenemos a la primera comisario trans de la República Argentina y de Latinoamérica. Ella, dado que es una abogada y su legajo personal y currículum es muy importante, ha asumido como segunda jefa de la División Comunicaciones Judiciales de la Policía Federal y tiene su despacho en el Palacio de Tribunales de la Nación.